Una vez más, sean todos bienvenidos a este espacio de orientación y crecimiento personal. Soy Jair Pedroso y en nuestro podcast de hoy vengo con un tema que, si bien interesa a pocos, involucra a muchos. Quédese conectado y si me está escuchando, esto también lo involucra a usted. Inteligencia emocional en el manejo de las redes sociales. El ser humano es un ser social por naturaleza que subyace el afloro de habilidades y sentimientos que permiten su desarrollo en un contexto plural y colectivo. Entender que más allá de lo que soy y necesito, nuestra supervivencia está orientada a lo que somos y necesitamos como especie. De allí, el aprovechamiento de nuestra capacidad evolutiva de razonamiento y adaptación. Es entendible que un cerebro evolucionado no solo con capacidad de reaccionar y sentir, sino con la habilidad de intuir y gestionar la manera de cómo reaccionar desde un punto de vista emocional, se enfrentará día a día a mayores retos desde el punto de vista comportamental. Podría decir que el título de este podcast sería como el lugar al que los quiero llevar. Y créanme que desde un punto de vista metafórico es un lugar tranquilo y confortable, donde el aire que se respira es ligero y puro, donde el entretenimiento y tu manera de vivirlo estará en armonía con la gestión de tus emociones. Pero bien, no todo será así de tranquilo y apacible como la calma de la canción de fondo que nos acompañaba. Recuerde que ese es el lugar al que los quiero llevar luego de entender el contexto de este podcast. Pero para ello debemos adentrarnos en una serie de temas que, si bien subestimamos a lo largo de los años, pensamos que solo eran fantasmas que espantaban a otras personas y estaban lejos de nuestra realidad. Como quien dice, eso le pasa a otro, yo no actúo de esa manera. ¿Será eso cierto? Muchos de esos fantasmas a los que me refiero y los cuales consideramos que solo padecen los demás son dependencia emocional, necesidad de recibir atención y de admiración por parte de los demás, la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de aprobación, el desarrollo de estados depresivos y de ansiedad, y como si fuera poco, una marea de ultracrepidianos narcisistas que hemos dejado enajenar nuestra realidad para vivir una especie de avatar descontrolado donde somos arte y parte, jueces y juzgados al mismo tiempo. Pero me voy a detener un poco para hacerme la pregunta que tal vez muchas personas se habrán hecho, aunque otros por el contrario son indiferentes al tema. ¿Desde qué momento se cruzó esa línea tan delgada de la red social que me entretiene a convertirse en el escenario de juicio donde todos tenemos la facultad de opinar, discrepar e incluso señalar? ¿Desde qué momento paso de ser el cazador a ser la presa? En fin, analizaremos muchos de estos conceptos para entender por qué dejó de ser divertido y, por el contrario, se le debe prestar mucha atención a nuestro comportamiento y manera de interactuar en las redes sociales. Hablar de la inteligencia emocional en el uso de las redes sociales nos debe llevar a reflexionar sobre dos orillas. Una en la que fungimos de manera activa como participantes proactivos en el uso y manejo de las diferentes redes, sea a través de posts, historias, reacciones, publicaciones e incluso generando contenido con el propósito de hacer de nuestro perfil algo más atractivo para los internautas. Cosa que veremos reflejada en el crecimiento de nuestro público, o como se conoce en términos millennials, seguidores. Y otra orilla, en la que de manera reactiva y en pleno uso de nuestras facultades exploramos dichas plataformas en busca de contenidos de interés que nos entretengan o que, por el contrario, capten nuestra curiosidad. En otras palabras, consumidores pasivos de contenidos digital, que podrían ser visualizados como aquel que entra con su carrito a mercar en un autoservicio y se pasea con libertad por todos los pasillos, echa entre la canasta lo que desea llevar consigo sin limitaciones ni restricciones, con plena libertad y conciencia, tomando lo que le interesa consumir. Ambos grupos pueden tener interpretaciones subjetivas, un poco ligadas a la realidad si nos queremos buscar o ver reflejado en alguna de ellas, y puede incluso que nuestro comportamiento en ese ciberespacio sea de manera dual, con características de uno pero también del otro. Y es esa la intención de esta iniciativa, cuestionarnos del tipo de uso y manejo que damos a estas plataformas.
Un pequeño porcentaje de esos participantes activos han logrado visualizar las redes sociales desde un enfoque económico, y esto ha permitido una dinámica popular en la manera de comercializar y promocionar un producto o servicio. Las pequeñas y medianas empresas o nuevas iniciativas de emprendimiento, así como las grandes superficies comerciales, han recurrido a perfiles de creadores de contenido para lograr mayor alcance y crecimiento. Esto sin dejar de lado la estrategia que utiliza Google en su línea de marketing, en la que pagas para que tu publicidad tenga mayor alcance y ellos se encargan de distribuir tu información de acuerdo a tu nicho de mercado y población afín. Pero es esa motivación la que ha conllevado a muchos de los llamados generadores de contenido a recurrir a cualquier tipo de estrategias y temáticas con tal de lograr alcanzar el número de reproducciones que se requieren para lograr que la tarea sea remunerada económicamente. De allí, el tipo de contenido que podemos encontrar, algunos sin sentido, otros cuestionados desde el punto de vista ético y moral e incluso fuera de contexto de lo que prima en las normas de convivencia ciudadana y orden público. En esta orilla, la de los participantes activos, hay un sector que, a diferencia del anterior, tiene un matiz diferente en la manera de cómo interactúa y el uso que da a sus redes sociales. En algunas de sus publicaciones son pleno reflejo de su realidad. Otros, por el contrario, recurren a mecanismos que le permitan estar activo, reflejando parte de su vida, pero contando una realidad a media. En ambos casos, prima la necesidad de mostrarse activo. Se busca un reconocimiento, aunque eso involucre hacer grandes esfuerzos e incluso sacrificios. Todo ello en procura de llamar la atención y lograr la admiración de quienes consumen su contenido, logrando su aprobación y aceptación. Se promueve un estilo de vida entretenido, dinámico, moderno y aparentemente espontáneo. Involucra una gran inversión de tiempo y energía que, a diferencia de los anteriores, no recibe ninguna remuneración económica. Muy a pesar de que muchos generadores de contenido se hayan descontextualizado en referencia a lo que vienen creando, considero que este segundo matiz prende las alarmas. Si el análisis lo hacemos desde el punto de vista de la salud mental de quienes yacen inmersos en esta marea. ¿Se convertirá en un futuro el uso irracional de las redes sociales en un problema de salud pública? Y quiero enfocarme en la palabra irracional. Es allí donde se centra la esencia de nuestro podcast de hoy. La manera irracional no solo de cómo actuamos frente a ella, sino de cómo reaccionamos a lo que los demás en su manera de interpretar el mundo y percepción postean. Si bien la inteligencia emocional prima como esa capacidad humana evolucionada que nos conlleva a razonar y gestionar de forma autoconsciente la manera en cómo reaccionamos frente a nuestras emociones y sentimientos, es una facultad asociada al cerebro evolucionado, lo cual funge como una función ejecutiva de la corteza prefrontal. Pero sería inconsciente de mi parte si pretendo avanzar en el tema que nos convoca, nombrando apenas por encima la corteza prefrontal, jugando esta un papel fundamental en el manejo de la inteligencia emocional, ya que es considerada el centro de la personalidad. Y como dice un reconocido influencer, ahora sí viene lo chido. Ok. Agradezco centrar su atención en lo que diré a continuación, lo cual no solo nos dará una orientación del por qué nuestro comportamiento ante las redes sociales es a veces inapropiado, sino que desde un punto de vista científico analizaremos por qué los seres humanos, en especial nuestros niños, jóvenes y adolescentes, actúan como algunas veces lo hacen. Y esto no solo es refiriéndonos al manejo de las redes sociales. Atentos. La corteza prefrontal es una zona del cerebro determinante en el comportamiento de la especie humana como producto de su evolución y está vinculada, entre otras funciones, a la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulso. Responsable también de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones. Está ubicada en la región del lóbulo frontal del cerebro, siendo fundamental en el desarrollo de nuestra personalidad y la gestión de nuestras emociones. Es la última región de nuestro cerebro en lograr su madurez, consolidándose a finales de la juventud e inicio de la adultez, entre los 25 y 30 años.
En otras palabras, la corteza prefrontal se ve reflejada en nuestro desarrollo neurológico orientado a funciones ejecutivas. A su vez, determina la madurez y nuestro comportamiento y manera de pensar en las primeras etapas de nuestra vida. Esto nos ayuda a entender por qué la capacidad del ser humano para realizar algunas tareas, avanzar en su entendimiento, así como en el desarrollo de habilidades cognitivas, se va dando en la medida que crece y avanza en edad. Para quienes no tenían conocimiento, el cerebro va teniendo su desarrollo neurológico de atrás hacia adelante, siendo la corteza prefrontal la última en lograr su madurez. Y esto es alrededor entre los 25 y 30 años, como lo mencioné anteriormente. Basado en todo lo que hemos visto hasta este momento, quiero que nos hagamos el siguiente cuestionamiento. ¿Será que una persona que aún no haya alcanzado el desarrollo de su corteza prefrontal o que no gestione de manera consciente sus emociones puede hacer un buen uso del poder y alcance que le permiten tales plataformas? Bueno, vale la pena detenernos un poco y analizar el uso prematuro de redes sociales por parte de individuos con una personalidad apenas en construcción. Y el mensaje no es precisamente un señalamiento a jóvenes y adolescentes. Es también una reflexión sobre quienes participan de manera activa como proponentes de contenidos, así como aquellos que interactúan y reaccionan de manera constantes, además de quienes hacen uso de ella de manera pasiva, como simples visitantes. En conclusión, a todos aquellos que de manera autónoma pero inconsciente se aventuran a vivir y ser parte de un mundo para el cual tal vez aún no se estaba preparado. Si bien en las redes sociales se pasea todo tipo de personas y de todas las edades, y desde un punto de vista clínico han quedado al descubierto un sinnúmero de trastornos de la personalidad y otras patologías que conciernen a la salud mental, las cuales se han proliferado a través de personas que de manera errónea han sido tomadas como referentes, individuos que de manera activa pero irresponsable interactúan y participan en las múltiples plataformas, siendo tomadas como estereotipo y modelos a seguir por personas con algún tipo de apego inseguro y vacíos emocionales, que se ven identificados con determinado contenido y se refugian en la empatía que desarrollan con dichos creadores, desarrollando en caso estados depresivos y cuadros de ansiedad. Todo ello porque de manera inconsciente buscan asociar a sus vidas patrones comportamentales y hábitos ajenos a su realidad. He aquí donde entra a jugar un papel muy importante la inteligencia emocional, esa que determina la capacidad de razonar y vivir de una manera responsable, coherente y consciente la experiencia que nos ofrece la actual revolución tecnológica y de las comunicaciones. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica nuestra inteligencia emocional en el manejo de las diferentes redes sociales? ¿Y cómo saber si estamos desarrollando algún tipo de trastornos o situaciones que ponen en riesgo nuestra salud mental? Quiero dar una respuesta a esa pregunta desde el punto de vista contrario, o sea, manifestando dónde se ve reflejada la ausencia, o mejor dicho, dónde no ponemos en práctica nuestra inteligencia emocional. Y para ello, quiero aprovechar la pausa de fondo para citar varias situaciones a manera de ejemplo. Cuando pretendemos adoptar un estilo de vida ajeno solo porque en redes sociales otros hacen alarde de un aparente bienestar. Cuando hacemos uso desmedido o adictivo de dichas plataformas. Esta que me parece muy interesante. Cuando asumimos que nuestra vida es del interés de todos los que nos siguen o circulan en las redes. En este grupo entran esas personas que publican lo mínimo que hacen, tienen o logran en sus vidas. Procuran postear todo el tiempo para mantener la dinámica en sus redes, cuantificando los contactos y las reacciones que éstas logran. Son vulnerables a las críticas y a las opiniones contrarias. Esto los afecta mucho. ¿Por qué? Porque en su necesidad de aceptación y aprobación buscan la efervescencia y popularidad en todo lo que hacen. Desarrollan ansiedad por estar todo el tiempo monitoreando cómo lo perciben quienes se cruzan con su contenido. Pretenden buscar en la opinión de los demás el valor que creen tener, para de esa manera valorarse y percibirse a sí mismos. Este grupo de personas desarrolla sin darse cuenta el TPN, trastorno narcisista de la personalidad. De allí, la búsqueda constante de incrementar de manera exponencial su lista de contactos, amigos y seguidores. Esta búsqueda es sin duda lo que conlleva a recurrir a contenidos y prácticas poco ortodoxas.
También tenemos al tipo de usuarios críticos y polémicos. Se considera que este ve enemigos y errores en todo lo que los demás publican, máxime si no comparten su misma ideología o intereses. No da el uso interactivo y de entretenimiento a las redes sociales, sino que hace de ellas un ring de contienda y escenario hostil, en el que atrincherado desde una pantalla procura hacer aportes aparentemente constructivos, aunque no siempre de la forma correcta y respetuosa. Por otra parte, cuando de manera irresponsable y ligera compartimos contenido de dudosa procedencia y credibilidad, muchos de ellos fake news, así como contenidos morbosos, vulgares y violentos, entre otros, que no edifican en lo absoluto. No podemos dejar de lado a aquellos que se toman todo de manera personal y literal, viéndose reflejado en cada reto o contenido viral, queriendo imitar y poner en práctica todo lo que ven, al punto de enajenar su criterio para hacer lo que está de moda o la mayoría aprueba. Y así podemos seguir aumentando la lista, porque son muchos los patrones de comportamiento irracional que hemos podido ver en la manera de vivir e interactuar en este nuevo mundo, y en el que nuestro avatar adopta y normaliza, como lo dijimos hace un rato, lo que la mayoría aprueba. Antes de despedirme, quiero dejar en claro que este podcast no busca hacer señalamiento a ninguna persona que se sienta aludida por su contenido, que incluso yo mismo reconozco que estuve inmerso en ese uso desmedido e inconsciente, como lo describen los ejemplos aquí citados. Pero el inquietarme por saber lo que me pasaba en la manera de manejar mis redes me llevó a adentrarme en un conocimiento que hoy por hoy valoro como una gran experiencia, la cual a través de este contenido he querido compartir con ustedes. Es un contenido que procura dar un contexto bajo fundamentos y criterios que pueden llevarnos a una reflexión profunda de nuestra participación, uso y manera de interactuar en las diferentes redes sociales, siendo cada uno de ustedes quienes a su juicio honesto evaluarán de qué manera se pueden ver reflejados en lo citado. Vale la pena aclarar que no estoy reprochando ni mucho menos incitando la desvinculación de las redes sociales, sino que por el contrario, si usted se vio reflejado en el contenido, tome acciones en procura de su bienestar mental y emocional. Y así hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy, un contenido escrito y dirigido por Jair Pedroso. Nos vemos en una próxima emisión de nuestro espacio de orientación y crecimiento personal.